Bienvenidos a todos y Dios les bendiga abundantemente. Una nueva exposición de la palabra, espero que sea de bendición para tu vida, espero que pueda ensanchar tu fe. Le pido al Señor que salgas retado de esta oportunidad, retada con esta palabra y que podamos ir a los pies del Maestro. Cada vez que la palabra se exponga, podamos ser humillados y podamos ser confrontados y ser bendecidos con la palabra que transforma, que cambia, la palabra de verdad. Sermón número 47, título: El Mesías es el Hijo y Señor de David. Estamos en el Evangelio según San Marcos y la serie completa, El Hijo del Hombre en Acción. En esta oportunidad en el capítulo 12 de Marcos, versículos 35 al 37. El Mesías es el Hijo y Señor de David. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos, aquí en el Valle de Caracas, en Venezuela. Y vamos a tener una palabra de oración antes para preparar nuestros corazones y darle gracias al Señor por la oportunidad de predicar su palabra, de estar aún a través de este medio, y que cada persona que se exponga al mensaje del Evangelio pueda salir retado, animado, bien confrontado y a la vez suficientemente bendecido, porque esta palabra, toda palabra que se predique de la palabra trae convencimiento de pecado a nuestra vida, pero también trae ánimo y es una palabra de esperanza. Así que oremos. Señor, primeramente darte gracias por la oportunidad de seguir exponiendo el Evangelio a través de estos medios y poder llegar a tantas personas. Solo tú conoces el alcance que todos estos medios tienen. No es menester nuestro conocerlo, solo tú lo sabes. Y solo tú conoces, Señor, cómo obra el Espíritu Santo diariamente en cada persona. Te pido que así como esa es nuestra actitud, nuestra motivación, sea para nosotros una bendición esta palabra. Sea de ánimo, de reto, de esperanza, de confrontación, de humillación también. Esta palabra de verdad, esta palabra que confronta la vida, esta palabra que nos insta a un cambio, esta palabra que hurga en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, humíllanos delante de tu presencia. Y todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, para su gloria y para su honra. Amén y amén. El Mesías es el Hijo y Señor de David. Y el pensamiento clave sobre el que estaremos trabajando es la identidad, porque estaremos hablando acerca de la identidad de Jesús. Como el verdadero Dios hombre, exige una devoción y una obediencia auténtica. La identidad de Jesús como el verdadero Dios hombre, porque Jesús es suficiente y completamente hombre, suficiente y completamente Dios. Así que esa verdadera naturaleza, la doble naturaleza de Jesús, exige una devoción y una obediencia auténtica a los pies del Maestro. Pero vamos a leer Marcos 12, 35 al 37. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. La gran multitud. Así termina este fragmento, estos 3 versículos. De una manera espléndida. Jesús está enseñando en el templo. Jesús está enseñando el Evangelio. Jesús está hablando de Él mismo. Esto es maravilloso porque estamos viendo en todo el Evangelio de Marcos, cada vez que Jesús habla, es el Evangelio hablando del Evangelio, Cristo hablando de Cristo, Cristo hablando de Él mismo. Porque cuando tú predicas a Cristo Jesús desde las páginas
de las Sagradas Escrituras, sea bien Antiguo o Nuevo Testamento. En el Éxodo está presente Jesús, en Levítico está presente Jesús, en el Génesis, en Deuteronomio está presente Jesús. Es decir, desde donde estemos nosotros predicando la palabra, se está predicando de Cristo. Y aquí está Jesús, y como cierra el último versículo, el 37, es espléndido, dice que la gran multitud le escuchaba con gusto. Había algo de agrado en la multitud, lo que están escuchando, pero no así las audiencias inmediatas que tiene Jesús, porque ahí están fariseos, escribas, saduceos, ahí están los maestros de la ley religiosa, están pendientes, acaban de hacer una serie de preguntas bien enfiladas en contra del maestro con muy malas intenciones. Pero debo comenzar diciendo esto: nosotros deberíamos estar preparados para ciertas y determinadas preguntas que nos van a hacer en algún momento. Ciertamente deberíamos estar bien preparados. Esta es una de esas preguntas que no podemos ignorar. La pregunta que Jesús le hace a los presentes, esta pregunta no podemos ignorarla. La respuesta a esa pregunta va a determinar el entendimiento que tenemos del Evangelio. ¿Cómo entendemos el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la verdad? ¿Cómo lo entendemos? Jesús acaba de responder a la pregunta sobre el mandamiento más importante. Jesús había abordado el tema de su autoridad porque le preguntaron: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿De a dónde se te ha delegado esa autoridad? Él dio respuesta. Y cuando Jesús nos responde, esa de hecho es una respuesta. Él fue interrogado sobre el pago del impuesto, también dio respuesta sobre el impuesto. Fue preguntado al respecto, le preguntaron sobre la resurrección, también dio respuesta sobre la resurrección. Cada uno de esos grupos aprovechó que Jesús había tomado su lugar dentro del templo, está enseñando las Sagradas Escrituras, está hablando de la redención que viene de parte de Dios, es decir, de Él mismo como el Redentor, como el Salvador, como el Mesías. Y cada uno de ellos fue entrando en fila india, uno tras otro, uno tras otro. Y al final dice que la gente ya no se atrevía a preguntar nada. Eso nos lo dice el verso 34. Esa fue nuestra más reciente enseñanza. Por cierto, les invito a ir a nuestro canal en YouTube, particularmente ahí está Comunidad Cristiana Los Cocuyos, quizás lo tienen aquí abajo en el botón del video, en el cierre del video. Y ahí están todas las listas de reproducción de cada una de las series. Ya tenemos con esta enseñanza 47 entregas de esta serie. Aún quedan una buena cantidad de enseñanzas para cerrar con el Evangelio olvidado, el Evangelio de Marcos. La más reciente enseñanza versó sobre la resurrección, verso 34. Nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Era tan contundente la respuesta que Jesús está dando que ya las personas tenían miedo. Eso es lo que yo puedo llegar a pensar. Ya no se atrevían. No, pero es que si le llegó a preguntar algo, ¿con qué nos va a salir? Porque nos ha bateado con todo. Así diríamos nosotros los venezolanos coloquialmente. Me ha dado batazo, pero hasta en la cédula nos ha dado. Así que bueno, cada uno de ellos estaba allí, cada uno de ellos llevó su ración. Pareciera ser, según nuestra lectura, que muchos de ellos, de hecho, ni siquiera es que sea nuestra lectura, es de hecho así, los comentaristas están de acuerdo. La narrativa de los evangelios nos dejan entrever que cada uno de esos grupos realmente vienen en contra de Jesús, salvo el más reciente, ese que pregunta a Jesús acerca del mandamiento más importante. Y lo vemos por la respuesta que da Jesucristo, por la aseveración que hace este hombre acerca de la respuesta que da Jesús y lo confirma completamente. Y él le dice: mira, te falta muy poco, estás muy cerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Sigue así, cree en mí, o sea, confía. Esas palabras no las dice Jesús, pero el mensaje nos parece que es ese.
Pero al resto de esa audiencia que se atrevió a preguntar salió vapuleada porque no tenían buenas intenciones. Pero ahora estamos frente a un momento en el que a Jesús ahora le toca hacer las preguntas. Y llegará un momento en donde se nos acabarán los argumentos, se nos van a acabar todos nuestros pensamientos, prejuicios, preconcepciones, y tendrá que pasar al estrado Jesús a hacer preguntas. Estamos preparados para la serie de preguntas que Jesús nos va a hacer, porque esta es una de esas preguntas. Y le toca el turno a Jesús y hace una pregunta. Y hace que todo se ponga de cabeza. No puedo ni imaginarme. Cada uno de esos grupos serían los teólogos de nuestro tiempo. Salieron, pero bien aturdidos de cada una de las respuestas que recibieron de Jesús. Los puso de cabeza con cada una de las respuestas. Con la respuesta respecto al mandamiento más importante. Jesucristo responde no con uno, responde con dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resumen toda la ley y los profetas, así nos lo dice Marcos. Y pareciera que Jesucristo se voló los 613 mandamientos que los fariseos habían estipulado. Pero no es así. Toda la ley se resume en estos dos. Toda la ley y los profetas, todo se resume en estos dos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se desprende o se consolida en estos dos mandamientos, que al final es uno solo. Entonces, ahora Jesús hace una pregunta muy importante y tiene que ver sobre su identidad, sobre el Mesías, sobre el Salvador, sobre el Cristo. Y esta pregunta debería decir más bien, ¿cómo pueden decir que el Cristo es tan solo el hijo de David? ¿Cómo ustedes pueden decir que es solamente el hijo de David? No es eso, es mucho más que eso. Después de todo, Él no solamente es hombre, también es Dios. Y yo creo que ese es el aspecto más importante con el que nosotros deberíamos cerrar el día de hoy y reflexionar al final de esta enseñanza. Dios, de manera inmanente, la inmanencia de Dios la vimos en Jesús. El Dios trascendente en la esencia, en el seno de la Trinidad, de la gracia trinitaria. Ese Dios decide enviar a su Hijo, que es Dios. Y de manera inmanente vemos a ese Emmanuel, que es Dios con nosotros. Emmanuel en medio, lo vemos en Juan capítulo 1, como Juan esboza esa maravilla de evangelio, el génesis del Nuevo Testamento. Juan 1, versículos hasta los 10, versículo 14, todo ese evangelio, el primer capítulo es maravilloso. Te invito a que vayas y lo busques. Ahí vemos cómo Juan dice, y lo vimos, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de bondad y lleno de verdad y lleno de maravilla y de gloria. Juan lo está viendo, Juan estuvo con él, fue del círculo íntimo. Entonces ahora Jesús, ese Dios encarnado, pero que no había sido Él directamente, Él no había manifestado su identidad tan abiertamente, pero ya está empezando a hacer preguntas. Y también recordemos que esta pregunta había sido hecha en lo que llamamos la confesión. Y ya vamos a ir hacia allá, no quiero adelantarme. No quiero adelantarme, ya vamos a ir hacia allá. Jesús está enseñando en el templo, los fariseos estaban presentes, lo dice en Mateo 22, que es el paralelo. Una gran multitud lo está escuchando con gusto, lo dice el verso 37 de este capítulo 12 de Marcos. Y Jesús ha estado recibiendo preguntas todos los días. Y no creo que se haya exagerado decir que es la pregunta de todos los tiempos. Es la pregunta. Y como lo dije algunos segundos atrás, sí, realmente esto tiene relación con el mismo evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 27, donde se da la declaración de Cesarea de Filipo. Esa es la declaración, es algo maravilloso que está allí. Esa es la misma pregunta que está haciendo el maestro a sus discípulos. Lo que nuestro Señor había planteado en privado a sus discípulos, ahora lo está planteando
a una multitud que está dentro del templo. Eso se ha denominado la confesión de Cesarea de Filipo. Eso está en Marcos 8:27. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ustedes han escuchado acerca de los hombres que dicen quién soy yo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Ahí está siendo revelado progresivamente y el Espíritu dirige al apóstol o al discípulo Pedro a responder en esa confesión maravillosa en Cesarea de Filipo. Y esto eleva la barra muy alto. Jesucristo sabe que faltan días para ir a la cruz y ha llegado el momento de la verdad. Esta enseñanza la quiero dividir en 2 puntos. Son 3 versículos, es corto, pero son 2 puntos simplemente. El Cristo es hijo de David y por lo tanto es humano, una naturaleza humana. El Cristo es hijo de David, por lo tanto tiene una naturaleza humana. Eso estaremos en el verso 35. Pero a la vez, el Cristo es el Señor de David y por lo tanto tiene una naturaleza divina. Versos 36, 37. Vamos hacia nuestro primer punto. El Cristo es hijo de David y por lo tanto es humano. Verso 35 leemos. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Por qué lo dicen? Y Jesús comienza simplemente estableciendo que el Cristo será el hijo de David. Y aquí no hay ningún problema. De hecho, esa filiación davídica, esa relación con el rey David, estaba muy claro, era una creencia muy común en todo Israel. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 42, nosotros leemos así. Es una pregunta. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Es decir, Juan en su Evangelio presenta esto, una pregunta que se nos hace. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David? Es decir, ciertamente, de manera humana en su naturaleza terrenal, Cristo es posterior a David, por lo tanto es hijo de David. Y lo vemos en las genealogías del Evangelio, particularmente de Mateo. Incluso era una creencia muy popular y sigue siendo una creencia popular entre los judíos ortodoxos de hoy día. Pero veamos algunos textos. Quiero ir hacia el Antiguo Testamento para percatarnos que esa filiación davídica, esa relación del Mesías con David, estaba ampliamente establecida desde antes, desde la antigüedad. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, dice así: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esto es maravilloso. Se nos anticipa el Cristo, el Mesías. Y ahí está. Está hablando del trono directamente relacionado con el trono de la casa de David. Pero vayamos ahora al profeta Jeremías, capítulo 23, versos 5 y 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Mira cómo va tejiéndose la genealogía de Jesús. En que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Está hablando entonces del devenir posterior a David. Sigue diciendo el verso 6, en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, nuestra justicia. Esto es maravilloso, este texto, cómo se nos anticipa al Cristo, al Curios, al Mesías. Pero sigamos, Jeremías 30, verso 9. Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Seguimos, Amós capítulo 9, verso 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David.
repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Seguimos. Oseas capítulo 3, verso 5. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. El Mesías se nos dice en todos estos textos, y esa es la interpretación que tenemos y que concuerdan la mayoría de los comentaristas, que el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, sería un descendiente humano del rey David. Eso se nos dice en todo el Antiguo Testamento. Y en esto todos están de acuerdo. Todo el conjunto del concilio de los judíos estaban de acuerdo en que el Mesías vendría de la casa de David, de la tribu de Judá. Y es evidente entonces, por lo que está diciendo el maestro, que él se está refiriendo a sí mismo. Él, Jesús, se está refiriendo a él como el Cristo, como el Curios, como el Mesías, al Redentor, al Salvador, el ungido de Dios. Y sin embargo, la pregunta Jesús no la hace en primera persona. Y esto es clave. Jesús no se anticipa a decirle a esta audiencia que Él es el Cristo. Sin embargo, ya ellos habían rechazado a Jesús, pero Jesucristo en esta oportunidad no lo anticipa así. Lo veremos en capítulos siguientes, donde sí es interrogado por una autoridad y Él definitivamente contesta: yo soy. Pero en esta oportunidad Él se lo reserva, incluso la pregunta la hace en tercera persona, para que los fariseos puedan dar respuesta sin tener en su mente el tener que afirmar que Jesús mismo es Dios, es el Cristo. Entonces, para Jesucristo no ponerle en bandeja de plata ese estorbo en su mente y sentirse incómodos, lo pregunta en tercera persona. Pero con la pregunta de quién es hijo el Cristo, Él está revelando su verdadero amor. Él está diciendo: yo soy Dios. Ustedes no se han percatado, pero yo soy Dios hecho hombre. Y yo estoy aquí para salvar a todo aquel que cree en mí como su Salvador. Pero Él no lo está diciendo en estos términos, pero ya de hecho revelando el plan que Dios en el seno de la Trinidad había trazado y se estaba logrando a cabalidad y se sigue logrando este mismo día a cabalidad. Ya desde ese momento está revelando su maravilloso amor. Y a pesar de que lo aborrecían, a pesar de que lo seguían aborreciendo, Él manifiesta el amor de Dios a través de esta revelación. De hecho, la idea de que Jesús pudiese ser el Cristo les repugnaba. Ellos no iban a aceptar, y de hecho nunca aceptaron, que Cristo era hijo de Dios y que Cristo era Dios, era su Mesías. No lo aceptaron. Nunca recibieron a Jesús, y para muchos judíos Jesucristo no ha venido aún, el Mesías no ha regresado aún, no ha venido por primera vez. Y podemos ver en cada una de las preguntas anteriores que aborrecían a Jesús. Sin embargo, también tenemos un testimonio futuro de un hombre que era miembro del concilio. Sé que lo recuerdan, un hombre que sale pidiendo el cuerpo de Jesús. Estamos hablando de José de Arimatea, un hombre justo, piadoso, pero era miembro del concilio. Lucas 23, versículos 50 y 51. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido, o sea, no estaba de acuerdo al plan y al proceder de los demás. Es decir, dentro del grupo del concilio, de las autoridades, había gente que no estaba de acuerdo, pero en la gran masa, en la mayoría, ellos estaban en contra de Jesús y no aceptaban su naturaleza, no aceptaban cómo Él se identificaba, no aceptaban. Estaban todas las señas, signos, señales, simbologías, todas las profecías se habían cumplido, todo lo que el Mesías estaba haciendo corroboraba lo que ellos conocían de las cosas que el Mesías haría en este tiempo, y ellos no aceptaron nada de eso. Sin embargo, en medio de todo ello había un hombre, y esto habla del remanente que Dios aún mantiene para sí.
hombres y mujeres en todas partes del mundo, pequeños grupos en grandes ciudades, pequeños grupos en poblados, poblaciones, en sitios rurales, muy hacia los adentros del campo, hombres y mujeres fieles. Eso habla del remanente fiel de Dios. Pues este hombre dice que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Sí, mis amados, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, completamente humano, pero a la vez completamente Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. Ya Jesús ha hecho una pregunta y ha corroborado algo que todos estaban de acuerdo. El Mesías era hijo de David, humano, su naturaleza humana, como fue corroborado en uno de los concilios históricos de la cristiandad. Naturaleza humana completamente, naturaleza divina completamente. Y esto nos lleva al segundo punto. El Cristo es el Señor de David, ya no es el Hijo, sino el Señor de David, y por lo tanto es divino. Versos 36 y 37. Leemos. David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es? Pues su hijo. De hecho, es su hijo, pero ¿en qué sentido es su hijo? La pregunta pareciera ser, ¿cómo es que es su hijo solamente? Es su hijo y su Señor. Pero en todo caso, el versículo queda así. Final del verso 37. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Ahora la pregunta se amplifica y empieza a tomar otros matices un tanto complicados para la audiencia que tiene Jesús. Y aquí empiezan las cosas a complicarse. Jesús hace referencia directamente a un salmo, al salmo más citado en el Nuevo Testamento. Es un salmo mesiánico. Y Jesús lo está diciendo en el texto, versos 36-37, que este salmo, su autoría le corresponde al rey David. Entonces ya ubica en la escena histórica a David. Y ya se sabe por el Salmo 110, versículo 1 que vamos a estar leyendo, sabemos entonces que es un salmo mesiánico y que los rabinos lo aceptaban como tal, lo aceptaban así. Y Jesús adicionalmente le atribuye inspiración divina al autor. Es decir, David, el rey David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió este texto. Es decir, no puede ser refutada esta gran verdad. ¿Cuál verdad? Salmo 110, verso 1. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. De hecho, en el Nuevo Testamento, hemos dicho, lo acabamos de decir un minuto atrás, es el más referido este texto del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Bueno, lo refiere Pedro en Hechos. Puedes buscarlo cuando tengas oportunidad. Hechos 2, versos 34 y 35, pero no solamente Pedro, el apóstol Pablo también lo refiere en la primera carta a los Corintios 15, 25. Eso es tarea para la casa, para que puedas buscarlo y tomar nota de esto. Y también el que escribe la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 13 y capítulo 10, verso 13. En esos 4 textos está referido directamente a este Salmo 110. Y aquí hay un problema que nadie había visto antes. Solo Jesús cuando plantea esta pregunta. ¿Cómo es posible? Nadie se había percatado de esto. Este texto lo conocen los rabinos. Este texto tiene una inspiración directa por el Espíritu de Dios. Los rabinos lo sabían. Los rabinos saben que es un salmo mesiánico, que está hablando del Mesías. Los rabinos lo sabían. Ahora, aquí es donde está el tema, el meollo del asunto, como decimos aquí en Venezuela. ¿Cómo es posible que el Cristo sea hijo, pero a la vez Señor de David? Es decir, David está en la escena histórica. David es reconocido en la historia universal, mis amados hermanos.
No podemos refutar la historia de David. Es reconocido como un rey de Israel, como el mejor rey que Israel tuvo en algún momento de su vida. ¿Cómo es posible entonces que David sea padre del Mesías, pero a la vez siervo del Mesías? ¿Cómo es posible que el Cristo, ahora hablemos en términos de Cristo, cómo es posible que el Cristo sea hijo, pero a la vez Señor de David? ¿Qué padre llamaría a su hijo su Señor? ¿Qué padre llamaría a su hijo su Señor? Eso es lo que está diciendo Jesús. El Mesías entonces no es simplemente el hijo. El Mesías no es solamente el hijo, el descendiente de David, porque humanamente ciertamente lo era, y era una costumbre, era un conocimiento sabido, se sabía que era así. Había un común acuerdo, de hecho lo hay, de que el Mesías era hijo del rey David, un descendiente de la línea de la filiación davídica. Pero ¿cómo era posible entonces? Es posible porque el Mesías no es solamente hijo de David, es el soberano Señor de David. Y esto es posible, mis amados. Es el Hijo de Dios que reina como rey, sentado a la diestra de su Padre en los lugares celestiales. Las palabras de David no funcionarían si el Mesías es solo un ser humano. Ese Salmo 110 no funciona, no tiene sentido si solamente entendemos y reconocemos al Mesías como descendiente de David. Porque hay un diálogo entre dos figuras, entre dos personas. Ese es el diálogo que nos refiere David en este salmo. Este mismo texto está citado por Jesús cuando está frente al sumo sacerdote y se ha interrogado con la pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Este mismo texto será citado por Jesús. Eso está en Marcos 14, 61, 62. Mas él callaba y nadie respondía. Está frente al sumo sacerdote, momentos instantes antes de la cruz en el Gólgota. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo? Es decir, ¿eres tú a quien nosotros esperábamos? Por supuesto que él no está esperando una respuesta sensata. Él está haciendo esta pregunta, pero él no está esperando la respuesta que él sabe cuál es. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy. Es momento de revelar mi identidad. Yo soy. Y aquí es la parte en donde refiere Jesús al Salmo 110. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y es cierto que lo más importante de este salmo es que estamos frente a un diálogo intratrinitario. Esto es maravilloso entenderlo de esta perspectiva de la deidad, de la Trinidad. Es decir, está presente el Padre como uno de los señores, está presente el Hijo como uno de los señores, y está presente el Espíritu Santo inspirando esta escritura a David como Rey de Dios. En este salmo David hace una distinción entre el primer Señor, ese primer Señor. La palabra que está allí es una palabra que se refería siempre a Dios, al tetragramatón, al YHVH, la palabra Jehová, sin vocales. Esa es la primera palabra, y la segunda palabra Señor que está en el griego es Kurios, y en el hebreo es Adonai, para referirse al Hijo de Dios. El primer Señor se refiere a Jehová o al YHVH, el segundo se refiere a Adonai, se refiere al Señor, es decir, a ese Señor es a quien David se está refiriendo, y no es más que el Hijo de Dios, que vendría a morar en medio nuestro de manera inmanente para llevar nuestras cargas en la cruz del Calvario. De manera que Jehová o YHVH, ahí está presente, ese Señor está hablando con el Adonai de David. Y ahí es donde está el diálogo maravilloso, mis amados. O sea, si se prefiere, Dios está hablando con el mediador, con Cristo o con el Cristo. Le está prometiendo al mediador tal preeminencia, poder, autoridad, majestad,
que solo es adecuada para alguien como Cristo, o como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, que en cuanto a su persona es Dios, desde la eternidad. Pero en cuanto a su humanidad, es Jesús quien está frente a los fariseos y a las multitudes. Nada más y nada menos que habla el Padre al Hijo en el seno de la Trinidad. Esto es maravilloso. Es evidente que esto tiene cumplimiento en Jesús cuando nace. Veamos Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, refiriéndose a YHWH, a Jehová, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Esto es maravilloso. Al final de todo esto, es como si Jesús les estuviese diciendo a todos sus detractores: me habéis censurado a mí por aceptar las alabanzas de los que me llamaron Hijo de David. Mucha gente le decía a Jesús o lo identificaba como el Hijo de David, y me han censurado por eso. Pero tengan presente entonces que yo soy el Hijo de David en el sentido más exaltado, en el sentido más glorificado, porque David mismo me llamó su Señor. Qué maravilloso esto, ¿verdad? En conclusión, mis amados, todo aquel que rechaza a Jesús como Hijo de David, rechaza al Señor de David. Esto es así. Todo aquel que está rechazando a Jesús como el Hijo de David, de hecho, los fariseos y todo en el concilio lo habían rechazado así, de plano están rechazando al Señor de David, es decir, a su mediador. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, aquellos a quienes le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a esos fue los que salvó. La pregunta presenta un punto crucial. Entonces, demuestra la pregunta que, punto número 1, los líderes religiosos no habían entendido nada de esto, las Escrituras incluso no habían entendido nada acerca del Mesías. Por lo tanto, ese punto 1 nos hace ver que ellos estaban ciegos espiritualmente. Pero hay un segundo punto, y es que Cristo, aunque era hijo de David, ciertamente, fue muy superior espiritualmente a este, es decir, a David, al rey de Israel. Por lo tanto, termina siendo el Señor de David con un origen divino en el seno de la Trinidad. Es maravilloso verlo así. Así como ellos habían tratado de agarrar a Jesús con preguntas, ahora Él hizo lo mismo preguntándole a ellos y no pasaron la prueba. Creemos que la segunda opción es la más adecuada, es decir, la superioridad espiritual presente en Jesús, aclamado desde el seno de la Trinidad, y luego viéndolo venir de manera inmanente, el Dios en medio de nosotros. Todos los fariseos y sus detractores están humeantes, sus cabezas están arrojando fuego. Pero se lee al final de la cita en Marcos, y eso lo leímos y lo vimos y lo acotamos en los primeros minutos de esta enseñanza, la gran multitud le escuchaba con gusto. Es decir, un pequeño grupo va a rechazar la palabra, ese pequeño grupo lo lleva a la cruz, ese pequeño grupo cumple con el plan inicial, que era de llevar a Jesús a la cruz en el Gólgota, allí en Israel, en el lugar llamado la Calavera, para sufrir, para llevar en carne propia el peso de todas nuestras transgresiones. Ese pequeño grupo llevó a Jesús, nuestros pecados, llevó a Jesús a la cruz. Y Él fue obedientemente. Ese fue el plan que se había trazado intratrinitariamente desde el principio de la antigüedad pasada. Ojalá, mi amado, esa sea nuestra actitud, la actitud de la mayoría, de la multitud que escuchaban con gusto a Jesús. Ojalá que escuchemos la voz del Hijo de Dios hablándonos diariamente. Cada vez que se exponga el Evangelio, su palabra pueda descender, sea una palabra inmanente en medio de nosotros. Y quiero cerrar como iniciamos, con ese pensamiento inicial. La identidad de Jesús como el verdadero Dios hombre, esas dos naturalezas, preséntense en Jesús, que no tienen conflicto la una con la otra. En Jesús están presentes ambas naturalezas. El que hoy no afirme eso, no está hablando la verdad de parte de Dios, no está hablando la verdad del Evangelio,
No está acudiendo a los concilios históricos desde donde se afirmó y aún se sostiene el día de hoy que en Jesús estaban presentes esas dos naturalezas, humana y la divina. Pues la identidad de Jesús, el verdadero Dios hombre, exige de nosotros hoy una devoción y una obediencia auténtica. Quiero tener una palabra de oración al final. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por mostrarnos a través del Evangelio la verdadera identidad de Cristo Jesús. Y que podamos reaccionar tal como la multitud lo hizo, escuchando a gusto la enseñanza del Maestro. Padre, acércanos hacia ti. Padre, que tu palabra siempre esté presente en nuestras vidas y que cada día nos entreguemos más en devoción y en obediencia a tu Hijo amado Jesús, quien se reveló a través de su palabra, fue revelado a quien el Espíritu Santo nos guía diariamente. Señor, llévanos a sus pies en completa obediencia, en completa sujeción para tu gloria y honra. He orado, Señor. Amén y amén. Mis amados, gracias por estar allí. Gracias por estar en contacto. Por favor, ubícanos en Facebook, en nuestra página en Facebook como Comunidad Cristiana Los Cocuyos, CC Los Cocuyos. Ubícanos en YouTube, en nuestro canal como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. También en Twitter podemos interactuar a través de la cuenta @CC Los Cocuyos. Ha sido toda una bendición para nosotros en esta exposición de esta palabra, el episodio o el mensaje número 47, y que Dios les bendiga abundantemente.